En la clase pasada habíamos visto lo que eran las magnitudes escalares y vectoriales. Dijimos que las magnitudes escalares, son aquellas que basta con expresarlas con un valor y una unidad. Y colocamos algunos ejemplos como era el tiempo, como era la masa, ¿cierto? Como la corriente eléctrica. Estas son algunas variables que sencillamente nosotros la definimos a partir de una unidad y su dimensión. Pero existen otras unidades que es importante que nosotros las definamos eh, por otra componente adicional. Y esa componente adicional es una dirección. A esas magnitudes a las que les tenemos que además expresar esa dirección son las que llamamos magnitudes vectoriales. Y dichas magnitudes se representan a partir de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Pues un vector sencillamente es una flecha que nos está representando la longitud, la dirección y el sentido. Entonces, recordamos que la magnitud se refiere a la longitud del vector. ¿Qué tan largo es? La dirección, habíamos dicho que se refería a el ángulo de inclinación. Y el sentido, entonces, ¿qué se refería? Si iba a derecha, a izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Entonces, eso nos decía el sentido. Pero también dijimos que como ese sentido era relativo a quien estuviese observando el vector, entonces ese sentido teníamos que encontrar una forma de poderlo determinar de otra manera. La forma, entonces, dijimos que iba a ser colocando un plano cartesiano en el inicio del vector. Entonces, por aquí tengo un vector y lo que hacemos es sencillamente colocarle un plano cartesiano. Entonces, si le colocamos un plano cartesiano, pues nos va a quedar, ya saben, lo debo colocar es en el inicio de ese vector. Ahorita le cambio el color para que lo distingamos de esa cuadrícula que ustedes ven ahí. Entonces, ahí colocamos nuestro plano cartesiano y vamos a ponerle otro colorcito para que lo distingamos. ¿Sí lo distinguen ahí? Nuestro plano cartesiano. Sí. Ok. Entonces, el ángulo, que es la dirección, sencillamente va a ser el que está medido con respecto a esta horizontal. Este es el ángulo que me dice la dirección del vector. En este caso, y de acuerdo a ese plano cartesiano, el sentido sería arriba y a la derecha, ¿cierto? Pero si nosotros queremos cambiarle el sentido a ese vector, sencillamente lo que tenemos que hacer es cambiarle el sentido de esta forma. En este caso, ya ese mismo vector que teníamos, ahora está dirigido hacia abajo y a la izquierda. Izquierda. ¿Ok? Pero también dijimos que si el vector que teníamos originalmente, voy a colocarlo aquí, si este vector que teníamos inicialmente le estamos cambiando el sentido,
Entonces decíamos que si este era el vector A, un vector que tiene el sentido contrario lo llamaríamos menos A. ¿Cierto? Entonces, gráficamente aquí estamos representando ese vector. Si nosotros lo queremos escribir ya no gráficamente, sino matemáticamente, entonces el vector A lo tenemos que expresar como su magnitud y su dirección. Magnitud y dirección. Entonces podemos tener un vector que está expresado de la forma 30,55 grados. Y ahí me está diciendo que el primer valor corresponde a la magnitud y el segundo valor corresponde a su ángulo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Qué bien. Bueno. Esos vectores también me están representando o pueden representar un desplazamiento. Si nosotros tenemos que el vector representa un desplazamiento, entonces podemos entender que ese vector, perdonen un momentito aquí, a ver si lo puedo poner todo. No, esto era lo que no quería que me pasara. Si nosotros tenemos este vector, por ejemplo, que está en esta, digamos que está así, ese vector me está diciendo o me estaría representando un desplazamiento. Ese desplazamiento, pues, se está realizando tanto horizontal como en forma vertical. ¿Cuántos espacios se está desplazando en forma horizontal? Aquí las líneas gruesas, digamos que se están utilizando para una unidad. Esto sería una unidad, esto serían 2 unidades. Por aquí tendríamos una unidad y 2 unidades. Entonces, me está diciendo que el desplazamiento es horizontalmente 2 unidades y verticalmente una unidad. ¿Está claro? Aquí tenemos una unidad y aquí tenemos 2 unidades. Y a cada uno de esos desplazamientos lo vamos a llamar una componente. Entonces, esta es la componente vertical, mientras que esta va a ser la componente horizontal. ¿Ok? Esa componente horizontal y la componente vertical las vamos a representar de la siguiente manera. La componente horizontal la vamos a representar sencillamente como una A con una X, mientras que la componente vertical la representamos como A con una Y. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? ¿No hay preguntas? No. Listo. Esas componentes o esa, digamos que esa notación por componentes se convierte en otra forma de expresar un vector. Entonces, un vector lo podemos expresar también de la forma a en X, a en Y. ¿Listo?
A esta representación la vamos a llamar sencillamente una representación cartesiana. ¿Listo? Y cuando nosotros mostramos el vector como magnitud y ángulo, a esto lo llamamos una representación polar. Entonces, los vectores los podemos representar matemáticamente como una representación polar o una representación cartesiana. Ya sabemos entonces que la cartesiana es sencillamente o me está mostrando las dos componentes, tanto la componente horizontal como la componente vertical. Y la representación polar me lo representa con magnitud y ángulo. ¿Ok? Si yo tengo este otro vector, entonces, ¿cuál sería su representación cartesiana? A ver, así. ¿Cómo quedaría la representación cartesiana de este? Recuerden, primero es la componente en X. ¿Cuánto mide horizontalmente? ¿Me dijeron? 3 unidades. 3 unidades. Pero como está dirigido hacia la izquierda, menos 3. ¿Y la componente vertical sería? ¿Me dijeron? 2 unidades. De esta forma, entonces, estamos representando ese vector que acabo de colocar en esa posición. ¿Sí está claro, cierto? Ok. Cuando nosotros vamos a operar vectores, entonces yo les dije a ustedes que matemáticamente estaban definidas tres operaciones entre vectores, que era la suma, la resta y el producto. Pero que habían dos tipos de producto, lo que conocemos como el producto punto y el producto cruz. Que el producto punto me genera un nuevo o me genera un escalar, no me genera un vector, me genera un escalar. Mientras que el producto punto, el producto cruz genera es otro vector. ¿Ok? Ese producto cruz que genera otro vector, lo vamos a ver más adelante, o ustedes lo podrán ver más adelante en algunas áreas de la física, como es, por ejemplo, los campos magnéticos, ¿sí? Resulta que un campo magnético, ¿sí? Es ese espacio que se genera alrededor de un imán. Entonces, cuando tenemos un imán, ese imán genera unas condiciones particulares en su entorno. Y ese entorno o ese espacio que queda alrededor se le llama un espacio magnético, un campo magnético, perdón, no espacio, un campo magnético. Ese campo magnético también se puede generar a partir de una corriente eléctrica. Entonces, los motores eléctricos realmente funcionan es por la producción de un campo magnético que se genera alrededor de una bobina, ¿sí? Y eso hace girar por ahí una serie de piezas. Entonces, de eso estaremos hablando en su momento para ver cómo es que se generan esos campos vectoriales, qué dirección tiene ese campo vectorial y todo eso. Ese espacio, perdón, ese vector, no el espacio, sino el vector. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, por ahora no nos interesa tanto. El- Estos vectores
Como ya les he dicho, tienen una componente horizontal que estamos llamando A en X y una componente vertical que estaríamos llamando A en Y. ¿Ok? A partir de esas componentes es que nosotros realizamos las operaciones entre vectores. Vuelvo y repito. A partir de esas operaciones, de esas componentes, es que nosotros realizamos las operaciones entre vectores. Vamos a ver entonces algunas formas en las que realizamos las operaciones entre vectores. Para ello, pues, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué lo dice? Creo que no lo traje para abajo. Entonces, supongamos que tenemos este vector. Y ese vector tiene estas componentes. ¿Ok? Y lo quiero sumar con otro vector. Vamos a llevar este azul. Y este otro vector tiene otras componentes. ¿Ok? Llamaremos entonces a este verde, pues lo vamos a llamar sencillamente el vector A. Este va a ser nuestro vector A. Y este otro va a ser el vector B. ¿Ok? Podemos hacer sumas de vectores de dos formas distintas. Una en forma gráfica y otra suma por componentes. Esta suma por componentes pues corresponde a un procedimiento vectorial que es matemático. Después vamos a ver entonces cómo hallamos esas componentes y todo ese cuento. Para hacer una suma vectorial basta con que cojamos el vector, un vector, y lo traslademos de tal forma que el vector, que un vector, sí, perdón, que un vector empiece donde termina el otro. Bueno, ustedes saben que sumar A más B es lo mismo que B más A, ¿cierto? Entonces, trasladamos los vectores de tal forma que el inicio de un vector coincida con el final del otro. El vector resultante o el resultado de la suma es un nuevo vector que empieza en el inicio del primero y termina en el fin del último. Esperen porque aquí se me queda esto. Este vector rojo entonces me va a representar la resultante. Este vector rojo entonces me está mostrando el resultado de hacer el vector A más el vector B. Y de esa forma entonces estamos haciendo una suma en forma gráfica. Si queremos sumar otro vector, supongamos que voy a sumar el vector amarillo. Y resulta que ese vector es este de acá. Entonces, tengo que colocar ese vector, lo tengo que colocar enseguida. Aquí tendríamos el vector C. Vamos a cambiarlo pues para que no se vea en la misma dirección. Supongamos que ese vector es así. Entonces, el vector resultante tendría que ir ahora hasta allá. Y esto sería entonces
vector A más vector B más vector C. ¿Está claro? Y aquí tendríamos entonces nuestro vector C. ¿Está claro ese procedimiento? Sí, señor. Es solamente coger, trasladar los vectores, irlos trasladando, colocando así como está. No tengo por qué modificarlo. Des en cuenta que yo estoy trayendo la flecha, la estoy trayendo y la estoy llevando exactamente como estaba. No la modifico. Y a eso entonces lo llamamos una suma gráfica o por el método gráfico. Muy fácil, ¿sí o no? Sí. Ahorita vamos a hablar entonces cómo es que se realiza por componentes. O de una vez, empecemos por componentes. ¿Por componentes qué significa? Que la resultante, vamos a tener una resultante por las componentes de X y vamos a tener una resultante por las componentes de Y. Y esa resultante por las componentes de X, pues me dice que es la componente del vector, del primer vector en forma horizontal, más la componente del segundo vector en forma horizontal, más la componente del tercer vector en sentido horizontal. Y lógicamente por el lado vertical será A en Y más B en Y más C en Y. Y de esa forma estaríamos obteniendo las componentes por, la suma por componentes. Veamos para ese primer ejercicio. Para este ejercicio que tenemos aquí, A en X, ¿cuánto vale? 4, 4, correcto. O sea que esto valdría 4. Más B en X, ¿cuánto vale B en X? 3, ¿Cuánto? En X. En X es así. 1. 1. Más C en X, ¿cuánto vale C en X? 1. Pero ¿hacia dónde va ese vector? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Menos 1. Negativo. Ah, ok. hacia la izquierda. Sería menos 1. ¿Cuánto nos da eso? 4. 4. Listo. Y veamos el otro vector. Entonces, perdón, en componente Y. A en Y, ¿cuánto vale A en Y? ¿Cuánto vale esta componente por acá? 2. Vale 2. Más, ¿cuánto vale B en Y? 3, 3, sí. Más, ¿cuánto vale C en Y? 2 negativo. 2, negativo. ¿Por qué negativo? ¿Va hacia arriba No, o...? positivo. o- Positivo porque va hacia arriba. Y es ¿Y esto a la cuánto? derecha. 2 más 7, 2 daría 7. O sea que el vector resultante debe medir 4 en forma horizontal y 7 en forma vertical. Eso tiene que ser lo que mida nuestro vector rojo. Veámoslo, el vector rojo. Hacia arriba, ¿cuánto? Veamos. Hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente mide 7 verticalmente como nos dio acá. Y horizontalmente, ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4, como efectivamente nos dio acá también. Y eso es hacer una suma por componentes. Muy fácil, ¿sí o no? Entonces, veamos un segundo ejercicio que lo vamos a hacer por componentes. Me dice que sumar los vectores
Y entonces tiene el vector A y sus componentes son 4,2. Vector B, sus componentes son menos 3,5. Y vector C, sus componentes son 2, menos 3. Muy fácil. Sencillamente aquí mismo puedo hacer de una vez esa suma, ¿no? Es decir, aquí pues sería hacer A más B más C. Sencillamente sumo por columnas. Entonces tendríamos 4 menos 3 me daría 1. 1 más 2 serían 3. Y aquí ya tengo entonces las componentes de mi vector resultante. Y por el lado de las componentes verticales serían 2 más 3, perdón, 2 más 5 serían 7. 7 menos 3 sería 4. Y entonces ya tenemos el vector resultante, muy fácil. Significa que el vector resultante será algo que mide horizontalmente, mide 3 y verticalmente mide 4. Si lo queremos hacer su representación gráfica, a ver, traigámonos un vector. Entonces me dice que la resultante es un vector que mide horizontalmente mide 3 y verticalmente 4. Y ahí tendríamos ese vector resultante. ¿Está fácil o no está fácil? Eso está muy fácil, digan.